¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si me siguen en Instagram, recordarán que les dejé una cajita de preguntas en la cual les pedí me dejaran sus dudas e inquietudes acerca de la carrera que yo estudié. Para los que no saben, yo soy licenciada en educación primaria, es por eso que yo puedo ejercer como maestra de primaria. En este video voy a estar contestando a varias de las preguntas que me estuvieron llegando, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. La pregunta número 1 dice, ¿por qué la elegiste? Bueno, yo desde que era muy pequeña recuerdo siempre admirar a mis maestras, sobre todo aquellas que eran de inglés. Recuerdo que las veía en la escuela y las admiraba, decía que ellas tenían el trabajo más padre porque podían calificar exámenes, libretas y escribir cosas en el pizarrón. También recuerdo que cuando yo llegaba a mi casa me gustaba jugar a que yo era la maestra. Tengo una hermana, entonces nos poníamos a jugar entre las dos. Siempre yo era la maestra y ella era la estudiante y yo le ponía algunos trabajitos, se los calificaba, le hacía exámenes y bueno, ese para mí era el trabajo más padre del mundo. Conforme fueron pasando los años, me empezaron a interesar otras cosas. Recuerdo que cuando estaba en secundaria yo quería ser nutrióloga y ya cuando pasé a prepa me inclinaba más por alguna ingeniería. De hecho, en el último semestre que nos dividían por áreas, me acuerdo que me fui a la de físico-matemático. Ya cuando se iba a terminar la prepa y nos empezaban a hacer la pregunta de qué era lo que íbamos a estudiar, pues yo la verdad es que no tenía ni idea. Por mi mente todavía pasaba la idea de tal vez ser nutrióloga, estudiar alguna ingeniería e inclusive ser arquitecta. Aunque también siempre tuve la idea de ser maestra. Cuando llegó el momento de escoger la carrera que iba a estudiar, yo me puse a investigar muchísimo, fui a hacer algunos exámenes de admisión a algunas universidades en las que iba a estudiar una ingeniería. Sin embargo, no estaba totalmente convencida. Platicando con mi mamá, con mis amigos, me puse a pensar e indagar qué era lo que realmente a mí me apasionaba. Porque a mí no me interesaba tanto tener un trabajo en el que tal vez ganara muchísimo dinero, pero no me encantara. Yo prefería estar en un trabajo que me apasionara bastante y yo fuera muy feliz ejerciendo. Y pues fue así como tomé la decisión de que mejor sí iba a ser maestra. Esto me lleva a la siguiente pregunta que dice, registro para la universidad. Yo, como les digo, tenía varias opciones en mente, entonces realmente cuando yo decidí que ya iba a ser maestra, pues se me habían pasado ya algunas fechas. Aquí en mi ciudad, si quieres ser maestra de primaria, tienes dos opciones, puedes ir a una universidad privada o puedes ir a la normal urbana. Yo investigué en las dos opciones, fui tanto a la normal urbana como a la privada. En la normal urbana tenía que estar súper pendiente de que saliera la convocatoria con las fechas para el examen de admisión. Solo que se me pasó, entonces la verdad ni siquiera pude hacer el examen. Y además había escuchado recomendaciones muy buenas sobre la normal privada en la que yo estudié. Entonces hablé con mis papás y me inscribí a la normal privada. Para entrar a la normal me pidieron mi certificado de bachillerato, también me pidieron tener cierto promedio, me pidieron también pasar obviamente el examen de admisión y realizar los pagos de la inscripción y las colegiaturas. La siguiente pregunta dice, ¿qué viene en el examen de admisión? El examen de admisión que yo hice, como les estoy contando, fue en la normal privada. Desconozco si varíe mucho entre este y el de la urbana, pero realmente a mí nada más me preguntaban cosas muy generales de todo lo que vi en la prepa. A mí se me hizo bastante sencillo, no venía nada complicado. Venía un poquito de español, un poquito de matemáticas, un poquito de cálculo, un poquito de historia. Realmente fue un examen muy general. Yo tenía el miedo de como yo estudié el bachillerato de físico-matemático y esta carrera era del área de humanidades, me daba miedo que me hicieran como revalidarlo. Pero no tuve ningún problema con eso, no tuve que revalidar ninguna materias, simplemente si pasaba el examen de admisión, pues ya estaba automáticamente dentro de la universidad. La siguiente pregunta dice, ¿qué materias llevabas? Bueno, pues yo llevaba un plan de estudios que ya no está vigente en este momento. De hecho, yo fui la última generación que salió con ese plan. Por eso las materias que yo llevaba ya no están tal cual ahorita, han variado un poquito. Pero igual les voy a contar un poquito de las materias que yo llevaba. Tenía clases de aritmética, educación física, inglés, conocimiento del medio, estadística, adecuación curricular y formación docente, entre muchas otras que ya no me acuerdo. La que sigue dice, ¿cuánto dura? Tengo entendido que aquí en México la licenciatura de educación primaria dura 4 años, al menos esos fueron los que yo estudié. En la escuela en la que yo estaba también tenía la licenciatura de educación preescolar y esa también dura lo mismo, 4 años.
Y lo padre de esta carrera es que a los 4 años yo ya salí con el servicio social, con las prácticas y titulada. La siguiente pregunta dice, ¿qué materias se ven en los últimos semestres? Bueno, pues en los últimos semestres se ven materias más que nada enfocadas a tu tesis, además de que llevas prácticas. Más adelante les estaré contando un poco más a detalle de las prácticas, pero bueno, obviamente si es el último semestre, las prácticas son más intensas, tienes que ir un periodo de práctica más amplio. Y yo me acuerdo que las materias que llevaba más que nada era para enriquecer mi tesis. Eran materias que ya iban enfocadas más a tu labor como docente, es decir, ya que estás frente a grupo. Las siguientes dos preguntas siento que van de la mano. La primera dice, ¿les enseñan qué enseñar en cada grado? Y la otra dice, ¿cómo son las clases? Bueno, pues en sí el maestro no llega y te dice qué es lo que tienes que ver en cada grado. Más bien lo que nosotros hacemos es analizar el plan y programas. Dentro de ese documento te especifica tanto las competencias y aprendizajes esperados que los niños deben de ir adquiriendo en cada nivel. Y así es como ya tú vas diseñando tus planeaciones y vas viendo los contenidos que se tienen que abordar en cada uno de los grados. Y bueno, cuando yo entré a la carrera, yo esperaba que las clases fueran recortar, pintar, hacer manualidades, canciones, juegos, pero la verdad es que es muy diferente. Más que tomar una clase, los maestros te dan recomendaciones sobre cómo impartir matemáticas, inglés, ciencias, pero algo sí les tengo que decir es que tienes que leer bastante. Además de que los maestros no te van a dar la información así tal cual, más bien ellos te van a dar algunos textos o algunas páginas en las que tú puedas investigar la información por tu cuenta. Hay en ocasiones en las que los maestros nada más ponen el temario y los dividen tal vez en exposiciones o ya tú por tu cuenta tienes que investigar. Las dinámicas que hacían, que yo creo que son las que tenían un poco más de beneficio para nuestra formación, era cuando estábamos viendo algún tema que, por ejemplo, se ve en quinto de primaria en matemáticas y nos dividían ya sea en equipos o de forma individual y tú tenías que preparar una clase con ese tema. Yo considero que eso era bastante útil porque te podías conocer a ti misma, podías aprender a trabajar en equipo y podías obtener diferentes recursos e ideas. Además, que exponer frente a los maestros te permitía que ellos te dieran su retroalimentación. Te mencionaban tus áreas de oportunidad, al igual que tus fortalezas. Y al ver a tus compañeros cómo desarrollaban su sesión, también te daba muchísimas ideas. Entonces, bueno, en resumen, las clases no son cantar y recortar y pegar y hacer manualidades todo el día. No. Son más enfocadas a la lectura y a desarrollar tus habilidades como docente. La siguiente pregunta dice, cuando estabas en ella, ¿estudiabas temas aparte de los que venían en el plan de estudios? Estudiar temas aparte como tal, no, aunque como les dije anteriormente, sí te recomiendo ser muy autodidacta. Es importante que veas los temas que vienen planteados en cada semestre en las diferentes asignaturas. Normalmente también los maestros al iniciar el curso te van a recomendar ciertos libros que puedes leer para complementar los temas. Y claro, si algún tema que se vio en clase no te quedó totalmente claro, te recomiendo que busques en internet porque hay muchísima información al respecto. Y bueno, lo que yo sí hacía, además de estudiar por mi cuenta, era que también me encantaba buscar diferentes ideas, ya sea en internet, en videos o en Pinterest. Si hay un consejo que les puedo dar es que Pinterest es su mejor amigo. Aunque claro, hay que saber adaptar las actividades que se plantean ahí a las necesidades de tus niños. Y también algo que te recomiendo ampliamente es que tú por tu cuenta te inscribas a diferentes congresos, capacitaciones y cursos que te vayan a fortalecer más como docente. Hay algunos gratuitos, pero también te recomiendo que inviertas en eso, sobre todo si te van a dar diplomas con valor curricular, porque a la hora de que vayas a pedir un trabajo, eso importa bastante. Además de que hay cursos muy interesantes, hay diplomados muy padres en los cuales vas a poder aprender cosas que tal vez no vengan ni siquiera en el plan de estudios. Entonces sí, te recomiendo, además de los temas que vas a ver en la escuela, ser autodidacta, buscar ideas e inscribirte a diferentes congresos. La siguiente pregunta dice, ¿está fácil la carrera? Siento que muchas personas cuando piensan en la carrera para ser maestra o maestro, piensan que es una carrera muy fácil en la cual solo tienes que ir, recortar, dibujar, luego vas de práctica, cuidas un ratito a los niños, te vas a tu casa y listo. Pero no, si ustedes están pensando en ser maestros porque es algo fácil, de verdad desde ahorita les digo que no es así.
La licenciatura en educación primaria o preescolar o cualquiera que sea relacionada con la educación es una licenciatura real y es igual de difícil que cualquier otra. Tienes que invertirle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, paciencia, lectura e inclusive hasta dinero. Recuerdo que cada vez que me iba de prácticas, como a mí me gustaba llevar bastante material para complementar las clases, tenía que invertir bastante dinero en crear esos materiales. Muchas veces me tocaba trabajar en salones con 40, 42, 45 estudiantes y obviamente no podía comprarles un material a cada niño. Entonces me tocaba hacerlos a mí solita. Pero aún así, aunque los hagas tú, también implica un gasto. Las impresiones, enmicadas, compra de materiales. Si lo vas sumando, realmente se implica un gasto bastante significativo. Entonces te recomiendo que si quisieras ser maestra, vayas ahorrando desde ahorita para que puedas ir haciendo materiales en las prácticas que sean resistentes y te vayan a durar muchos años. Y también un tip que te puedo dar para la carrera es que te organices. Es importante que organices tus tiempos, ya que muchas veces cuando vamos de prácticas también tenemos clases, entonces además de planear, hacer materiales, revisar tareas de las prácticas, también tienes que hacer tus tareas de las clases. Así que en resumen, no es una carrera fácil, pero sí es una carrera muy bonita y divertida. La siguiente pregunta que me dejaron dice lo siguiente. Del 1 al 10, ¿qué tantos trabajos manuales hay que hacer? Eso realmente ya depende de cada persona y de los maestros que te vayan a tocar. Te voy a dar mi experiencia. Realmente yo trabajos manuales que tuve que hacer con maestros fueron muy poquitos. Eran raras las veces que mis maestros me dejaban hacer algún trabajo manual como una manualidad. Sin embargo, como les dije anteriormente, cuando yo me iba de prácticas, ahí a mí sí me gustaba lucirme y hacer un montón de material. Pero yo te diría que si eres como yo y tus maestros no te dejaban casi ningún trabajo manual, más bien eras tú la que quería llevar bastantes materiales didácticos a las prácticas, entonces yo diría que como un 6. La siguiente dice así, ¿en qué año empiezas las prácticas? Eso realmente depende bastante de escuela en escuela, pero en la normal en la que yo estudié empezamos las prácticas desde el primer semestre. Claro que el nivel de las horas de práctica va aumentando del primer semestre al último. El primer año más que nada vas de observación y ayudantía. Eres la ayudante de la maestra titular. Aunque eso también depende de tu maestro titular. Porque a veces tocan maestros titulares que se van completamente y te dejan frente al grupo aunque sea tu primer año. Y también hay maestros que ya siendo tu último año nada más te dejan practicar 30 minutos. Les voy a contar un poquito de mi experiencia en las prácticas. Yo el primer año tuve un grupo de 42 estudiantes de cuarto grado. La maestra que me tocó era muy amable y sí me dejaba practicar. Como les digo, no practicaba tanto que como en otros años, pero sí me permitió empezar a trabajar frente al grupo. El segundo año tuve un grupo de primero de primaria. Cuando tuve a los chicos de primero, también me tuve que involucrar mucho en su proceso de lectoescritura. La maestra que me tocó ese año también fue muy linda, muy amable. Recuerdo que le encantaban todas las actividades que llevaba, siempre me pedía que le contara más, que le diera algunas ideas, inclusive hasta la fecha a veces todavía me manda mensajitos pidiéndome algunas ideas. Después del tercer año tuve un cambio súper drástico porque venía de trabajar con los más chiquitos de la escuela y ahora me tocó trabajar con los más grandes de la primaria. Tuve un grupo de sexto. Este maestro era más estricto y también ya como era el tercer año me dejaba practicar muchísimo más. De hecho, casi todas las clases las daba yo. Pero eso también me sirvió muchísimo porque fui adquiriendo más experiencia. Con ese grupo nada más pude estar un poquito de tiempo porque llegó todo lo que estamos viviendo ahorita y nos mandaron a todos a nuestras casas. Y el último año también tuve un grupo de sexto. Solo que ahí fue diferente porque todos estábamos en la modalidad virtual. De hecho, mi último año de la licenciatura lo hice de manera virtual. Y si algo les puedo recomendar de las prácticas es que las aprovechen al máximo. Créanme que ahí es donde más van a aprender. Van a aprender de sus docentes titulares y también van a aprender cosas de ustedes mismos. Les recomiendo llevar un diario en el que cada día anoten sus experiencias, las actividades que vieron que les funcionaron, las que tal vez podrían mejorar. También anoten sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y guarden esas libretas para que vean cómo poco a poco van mejorando durante los 4 años. Y el mejor consejo que les puedo dar de prácticas es que si van a hacer material, hagan material resistente. Ahora que yo estoy frente al grupo, les puedo decir que la mayoría de los materiales que uso con los niños son cosas que yo hice cuando estaba de prácticas. Lo mejor que puedes hacer con tus materiales es enmicarlos.
En caso de que no los enmiques, te recomiendo irlos a imprimir en tabloide y luego ponerles papel contact para que queden súper duritos. También destina un espacio en tu casa en el que puedas guardar todo ese material sin que se lastime. Y te prometo que ese material que vayas a hacer en las prácticas te puede durar muchísimos años. La siguiente pregunta dice, ¿cómo realizar las planeaciones? Bueno, las planeaciones hay diferentes maneras de hacerlas. Ya depende de dónde estés trabajando o de cómo te las pidan en la escuela. La forma en la que yo las hacía en la escuela es bastante diferente a la forma en la que yo las estoy haciendo ahorita. Recuerda que las planeaciones te deben de servir a ti, son tu guía para tú poder dar la clase. Entonces, si te dan la libertad, realmente encuentra un estilo o un formato que se adapte a ti, el cual te sea práctico y útil. Pero de manera muy general, lo más importante que debe de tener tu planeación es el contenido que vas a tratar con los estudiantes, la competencia y el aprendizaje esperado. Y en base a esas cosas, ahora sí vas a poder planear tus actividades. Muchas veces te vas a encontrar con planeaciones ya hechas o que los libros traen sus propias planeaciones. Las puedes usar, claro que sí, para darte algunas ideas, sin embargo te recomiendo 100% que las adaptes a tus estudiantes. Tienes que conocer muy bien a tu grupo si son visuales, kinestésicos, auditivos y en base a eso tú adaptar las actividades para que todos los niños del salón puedan aprender. La que sigue dice así, ¿qué nos recomiendas a las que pasamos a segundo semestre? Bueno, segundo semestre es un semestre perfecto porque ya tuviste la experiencia del primero, entonces aquí yo siento que ya están realmente las personas que tuvieron la experiencia y dicen sí, ser maestro sí es para mí. Entonces, bueno, te diría que ahorres para que cuando llegues a cuarto te puedas titular y puedas hacer unas prácticas con materiales súper padres y bonitos. También, si ya estás yendo a prácticas, recuerda hacer buenos materiales, resistentes y duraderos. También inscríbete a varios cursos, talleres y diplomados, porque recuerda que todo eso va a lucir muy bien en tu currículum. Y un tip que te puedo dar es entra a trabajar. Yo realmente tuve la bendición de que cuando estaba en segundo semestre me ofrecieron un trabajo como maestra de inglés. Hasta la fecha todavía conservo ese trabajo en un centro de idiomas. De mi trabajo y de las prácticas es de donde te puedo decir que más he aprendido. A mí el trabajar como maestra de inglés me sirvió muchísimo. Adquirí mucha experiencia y seguridad. Así que si tú sabes hablar inglés, francés o puedes conseguir algún trabajo de cualquier otro tipo, te recomiendo que lo hagas. Si encuentras cómo organizarte de manera correcta, vas a ver que trabajar, practicar y ser estudiante va a ser pan comido. Y además va a traer muchísimos beneficios a tu vida. La que sigue dice, ¿cómo le haces para ser más innovadora en cada cosita que haces? Bueno, para mí docencia es igual a actualización. Si quieres ser un buen maestro o al menos un maestro innovador, tienes que estarte actualizando constantemente. Los planes y programas van cambiando constantemente, además de que las generaciones también. Es muy importante que como maestro siempre estés investigando qué es lo que está funcionando tal vez en otras partes del mundo, en otras instituciones. Aproveches las redes sociales para ver qué es lo que están haciendo otros maestros que les está funcionando. Entonces sí, para estar innovando constantemente te recomiendo siempre estar actualizada. La que sigue dice, ¿cómo sobrellevar el estrés de prácticas más último año de carrera? Desde que entré al primer año me acuerdo que veíamos a las de cuarto muy estresadas y muy preocupadas. Y era como un chisme de pasillo que cuarto era el año más difícil de todos. Entonces, obviamente, mediante fui pasando los años y llegué a cuarto, yo estaba muy asustada. Como les dije, yo trabajaba y estudiaba, entonces, si el rumor era cierto, yo sentía que no iba a poder. Y bueno, además de eso, sumándole que mi último año fue en línea, yo todavía no empezaba el último año y ya me sentía muy estresada. Pero bueno, llegué a cuarto y les puedo decir que eso solo era un chisme. El último año es igual a todos los otros años que ya has cursado. Así que los tips que te puedo dar son organízate. Es necesario que establezcas bien tus fechas. Debes de darte tiempo para planear y realizar de una buena manera tus prácticas profesionales y al mismo tiempo entregarle toda tu atención a tu tesis. Si tú te organizas bien, te aseguro que no te vas a sentir en ningún momento presionada. No dejes todo para el final, sobre todo si son entregas de capítulos. No es lo mismo hacer un capítulo en 15 días que hacerlo en una noche. Aunque tú sientas que trabajes mejor bajo presión, te recomiendo que por salud mental trabajes en los 15 días que te dan. Aunque sean poquitos pedacitos que vayas escribiendo, al final no se te va a hacer nada pesado. Y sin darte cuenta ya habrás avanzado bastante en tu tesis. También no trates de compararte con otros maestros u otros compañeros. Cada quien avanza a su ritmo y cada quien es diferente.
Es común sentirte presionado porque tal vez ves que esa persona ya va muchísimo más avanzado en la tesis y tú te has estado enfocando más en las prácticas. Pero no te preocupes, cada quien es diferente y tú tienes que encontrar el ritmo de trabajo que se te acomode a ti. Y sobre todo, disfruta. Disfruta de tus prácticas, disfruta de tu tesis, disfruta de este último año como estudiante. Y algo también súper importante, date tiempo para ti. Date tiempo para hacer cosas que a ti te gusten. Sea ir al cine, ver una serie, dibujar, lo que sea que te guste. De verdad, no te sientas presionada, lo vas a lograr. La que sigue dice, ¿cómo te titulaste? En la escuela en la que yo estudié solo te podías titular por tesis. No te daban todas las facilidades que te permiten tal vez en otras escuelas de titularte por promedio, por proyecto, cosas así. Entonces, bueno, pues me tocó hacer tesis. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál fue el tema que abordaste como tesis de grado? En mi normal teníamos un proceso de investigación que se llama dialéctica transdisciplinaria, que es un poco diferente al que normalmente se usa para realizar las tesis. Entonces, bueno, yo lo hice en base a ese proceso y al final lo que yo terminé haciendo fue una estrategia didáctica. Y en esa estrategia didáctica yo planteaba un sujeto con diferentes rasgos. Y esos rasgos son habilidades que yo considero que los chicos deben de desarrollar para poder tener una formación integral. La que sigue dice, ¿participaste para obtener una plaza o directo fuiste a un particular? Cuando yo iba a salir ya de la normal, tampoco tenía idea si quería trabajar en una escuela particular o si quería aplicar para una plaza. Pero igual como les dije, yo no me quería presionar el último año, entonces simplemente dejé que fluyera. Comenzamos a ver que empezaron a salir las convocatorias en otros estados de la República. Sin embargo, en el estado en el que yo vivo nunca salió. Y también al mismo tiempo me contactaron de un colegio particular, que es en el colegio en el que trabajo actualmente. Una ex maestra que tuve en la normal me contactó, me contó de este trabajo y me dijo que debería aplicar. Y así fue, le hice caso, mandé mi solicitud, mandé mi currículum y bueno, tuve la fortuna de poderme quedar ahí. Y honestamente ahorita me siento muy contenta en donde estoy trabajando, me siento muy bien trabajando en el sector privado. No sé si tal vez más adelante quiera aplicar por una plaza, pero ahorita en mis planes la verdad no está. Ya casi para terminar me preguntan, ¿sabes cuál es el proceso para postularte para una plaza? Como les digo, yo no he aplicado para una plaza, sin embargo, tengo entendido que el proceso es, bueno, primero esperar a que salga la convocatoria, leer todo lo que viene ahí, llevar tu documentación, hacer el examen y esperar a los resultados. Y en base a tu puntaje es como se van asignando las plazas. Y por último, dice así, tips para sobrevivir. A veces siento que me equivoqué. Creo que ese sentimiento de sentir que te equivocaste de carrera es bastante común, o al menos yo también lo experimenté. Creo que cada año de la carrera me volvía a preguntar si esto realmente era para mí. Sobre todo cuando iba a periodos de práctica, decía, ¿realmente yo seré buena maestra? Pero déjame decirte lo siguiente. Para empezar, si tú ya entraste a esta carrera es porque tienes vocación. Ahora, no te compares con tus compañeros o con otros maestros. Los 4 años de carrera son para que te conozcas como maestro. Imagínate si todos los maestros enseñaran de la misma manera. Eso realmente sería muy aburrido. Aprovecha muchísimo estos años para experimentar, intentar estrategias nuevas y poco a poco ir encontrando tu verdadera esencia docente. ¿A qué me refiero con esencia docente? ¿Cómo es que tú enseñas? Cuando tú te conozcas como docente es cuando vas a empezar a disfrutar tu trabajo. Y te puedo decir que si bien las prácticas nos preparan para estar frente a los niños, no se comparan a cuando ya tienes a tu propio grupo. Yo cuando iba a prácticas me cuestionaba bastante si esta era en verdad mi vocación. Inclusive llegué a considerar estudiar otra carrera a la par porque sentía que esta no era para mí. Pero ahora que ya estoy frente a grupo con mis propios niños, te puedo decir que es un trabajo que me encanta. Así que no te equivocaste, ten paciencia y disfruta cada momento. El ser maestro es una de las vocaciones más bonitas. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que te haya gustado. Traté de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, pero igual si les surge alguna inquietud, déjenme en los comentarios y tal vez podamos hacer una parte número 2. Si les gustó este video, no se olviden de dejarme un like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.